Mañana, miércoles 16 de julio, el gobierno lanzará oficialmente el diálogo social sobre protección y seguridad social. El objetivo de esta instancia, que es coordinada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es impulsar cambios en esta materia a través de acuerdos amplios y representativos entre partidos políticos, organizaciones sociales y el Estado. ¿Qué incluye la hoja de ruta? 4 ejes prioritarios: protección a la infancia, sistema de cuidados, protección a las personas activas y régimen de jubilaciones y pensiones. El resultado del trabajo será un documento con acuerdos y propuestas concretas que se va a presentar al Poder Ejecutivo antes del 30 de abril del año que viene, 2026. Desde el oficialismo se insiste en que este diálogo es una oportunidad para pensar colectivamente el futuro de las políticas públicas ante los desafíos demográficos, sociales y económicos que enfrenta el país. Sin embargo, la convocatoria llega con ruido político fuerte a su alrededor. Este lunes, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente anunciaron que no van a participar, que alegan desequilibrios de representatividad. Cuestionan además que se vuelva a discutir allí el sistema previsional, luego de la ley de reforma aprobada en el gobierno pasado y del plebiscito que tuvo lugar simultáneamente con las elecciones del 2024. Bueno, ¿qué diagnóstico hace el Frente Amplio de este arranque tensionado, alterado? ¿Hay margen para revertir esta decisión que está comunicando la oposición? Vamos a conversar en los próximos minutos con el diputado Sebastián Valdomir, del MPP Frente Amplio, presidente de la Cámara de Representantes. Diputado Valdomir, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, un gusto acompañar la mañana, como siempre. Empecemos con la valoración que usted mismo ya comunicó de esta negativa de la oposición a participar en el diálogo social. Escribió ayer un posteo en X donde dice: fue una señal de deslealtad institucional, una irresponsabilidad mayúscula. ¿Por qué? ¿Por qué lo considera así tan fuerte? Mire, a mí me sorprendió la sincronicidad, ¿no?, con que se anunció por parte de los dos principales partidos de la oposición en este momento que resolvieran no participar en un ámbito que convoca el Poder Ejecutivo sobre un tema fundamental, no para el gobierno, sino para el conjunto de la sociedad uruguaya, y que los argumentos que se hayan esgrimido sean tan de coyuntura, ¿no? Argumentos como diciendo, bueno, estos temas ya están laudados porque en el plebiscito que se impulsó por parte de un conjunto de actores sociales y políticos, bueno, el resultado fue el que fue. Y me da pie incluso cuando tú mencionabas, por ejemplo, el avance de la mesa TIC que van a tener en un rato, como temas relacionados con la productividad del empleo, con la evolución del financiamiento de los sistemas de protección social, con temas relacionados, por ejemplo, con cómo se protege mejor el tránsito de la vida activa hacia la jubilación, hacia las pasividades, temas que, parece que en el Uruguay se pueden resolver una sola vez y no se tienen que monitorear o no se tienen que actualizar. A mí me sorprendió la debilidad de los argumentos que en su momento plantearon tanto el presidente del directorio del Partido Nacional como el comunicado que emitió el Partido Colorado, porque es como la negación o negarse a participar en un ámbito que el gobierno legítimamente electo fue lo que prometió y fue lo que se comprometió en campaña, porque lo único que el Frente Amplio lograba presentar como línea de consenso con respecto al tema de las jubilaciones y pensiones era que iba a convocar un diálogo social. Una vez que se lo convoca, pueden obviamente tenerse discrepancias con el formato, pueden tenerse matices con respecto a la metodología de trabajo, pero nunca abstraerse o sustraerse o no participar de un ámbito que el gobierno legítimamente electo convoca para discutir un tema fundamental, no para el gobierno del Frente Amplio, no para este periodo de gobierno, sino para toda la sociedad uruguaya, teniendo en cuenta las múltiples tendencias, los múltiples desafíos que tiene nuestra sociedad. Usted dice que incluso en el capítulo de la reforma del sistema previsional, que efectivamente fue objeto de una ley en el gobierno pasado, que efectivamente fue llevado a consulta popular en algunos de sus aspectos junto con las elecciones nacionales, incluso en ese asunto hay margen
para continuar discutiendo, entre otras cosas porque algunos aspectos no fueron tenidos en cuenta en esas discusiones. No solo porque no fueron tenidos en cuenta, sino porque el mundo va evolucionando. Bueno, porque ahora tenemos, entre otras cosas por eso, ahí está. Tenemos tendencias de desafío permanentes con una sociedad que no crece poblacionalmente, que el aumento de la expectativa de vida tensiona todos los esquemas de financiamiento para mantener pasividades sobre un mundo de los activos que cada vez ha cambiado más, que la productividad, la inteligencia artificial, diferentes tendencias globales impactan en un paisito que, como el nuestro, está tratando de navegar en aguas que son muy turbulentas. Pero sobre todo, Emiliano, creo que el planteo de Colorados, Blancos y el Partido Independiente sobre todo apunta a que tienen la impresión de que va a volver a discutirse el límite, la edad de retiro, ¿no? O bueno, la permanencia de la SAFAP. Sí, y es legítimo que se les preocupe eso, pero también es legítimo que el gobierno electo, que dijo que iba a protagonizar y iba a impulsar un diálogo social, presente esto como la forma que con un largo tiempo de trabajo pueda sopesar y pueda analizar si eso fue lo mejor que en su momento el sistema político podía elaborar para los sistemas previsionales del futuro. Yo creo que también es una mala señal incluso hacia el mundo de los inversores, hacia el mundo empresarial, que está tratando de decir, bueno, a este país, ¿es serio o no es serio? ¿Cómo se relaciona la oposición política o las oposiciones con el Poder Ejecutivo de turno? ¿Decido invertir acá o decido invertir en otro lado? Y la señal que le da el sistema político uruguayo, lamentablemente, y no nos ponemos por afuera del tema, no nos ponemos por fuera de la responsabilidad, es, bueno, este tema ya está laudado y no nos vamos a involucrar. Ahora, si nos convocan a otro tema, de repente sí vamos y estamos dispuestos a participar ya. Me parece que como señal política yo lo señalé y como usted decía, deslealtad y responsabilidad, pero sobre todo mucha preocupación y mucha lástima de que una parte importantísima de la oposición en este país decida no participar en esta discusión y en este diálogo, la verdad. Romina. Diputado Valdomir, ahora, un punto central de lo que plantearon ayer, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, es que están dispuestos a participar de instancias de diálogo, pero claramente tienen una objeción y cuestionan el hecho de que los propios partidos políticos tengan una representación que entienden marginal, ¿no? en esta comisión directiva, que va a ser el ámbito en que se va a discutir. De sus 22 integrantes, 6 corresponden al gobierno, 8 a los partidos políticos y otros 8 a las organizaciones sociales. Hoy hay declaraciones en la prensa, por ejemplo, del senador Javier García, que dice, bueno, el PIT-CNT va a tener más del doble de representación que, por ejemplo, el Partido Nacional, que tendría un representante y el PIT-CNT tendría 3. ¿Cómo responde el oficialismo a este planteo? Que es fundamental que los partidos políticos estén presentes, que en todo caso se puede hacer ese cuestionamiento de formato. Yo no niego que se pueda objetar porque siempre hay propuestas para mejorar la metodología de trabajo de cualquier proceso de diálogo. Ahora, la decisión de no estar es lo más importante. Pero ellos señalaron que cuando el gobierno fue a presentarle las propuestas, ellos plantearon que tenían esta objeción, que entendían que los partidos políticos estaban subrepresentados y que iban a tener más peso, por ejemplo, las organizaciones sociales, y entendían que eso era un inconveniente. Sin embargo, dicen que desde el oficialismo se les respondió, bueno, que eso tenía que ya estaba definido, digamos, el formato. No es un ámbito que se vaya a votar a mano alzada a ver si el documento lleva tal párrafo o tal otro. Lo que ese proceso genera es que cada sector de la población, cada sector de la política, del mundo de los trabajadores, del mundo empresarial, va a estar representado para que sus perspectivas estén incorporadas en ese debate. El Frente Amplio también tenía múltiples discrepancias con la comisión de expertos y aún así participó y no se medía si los 3 del Frente Amplio eran menos que los 5 representantes de los partidos de la coalición, porque en definitiva ese es el cálculo que a mí me sorprende un poco, Romina, que es que se toma cualquier ámbito, incluso uno que convoca al gobierno recientemente electo, para discutir un tema y que se lo tome como que ahí se va a votar o se va a arrinconar o no se va a tener en cuenta los posicionamientos nada más y nada menos que de los principales partidos de la oposición, del Partido Nacional y el Partido Colorado. Aparte, cualquier documento que emane de ahí va a ir al Parlamento, ahí también va a haber una nueva
etapa de discusión ahí eminentemente política y parlamentaria. Entonces, a ver, ¿qué rol va a cumplir esta comisión ejecutiva? ¿Cómo define las funciones de la comisión ejecutiva? Y bueno, va a ordenar las principales propuestas en materia de los 4 ejes, que son ejes muy pesados, no son solamente regímenes jubilatorios, va a discutir temas que de repente quedaron subrepresentados o poco tratados en la reforma jubilatoria de la coalición. Yo recuerdo siempre cuando los principales analistas económicos decían el tema de financiamiento de los sistemas de protección social y de las jubilaciones no está suficientemente resuelto en la reforma jubilatoria porque en aquel momento no se contaba con más tiempo, no se contaba con las fortalezas políticas o los votos para emitir alguna señal distinta a la que finalmente se resolvió. Hay temas pendientes, ¿no? Y esos temas en el mundo de hoy, de evolución tecnológica, de alguna manera inestabilidad en todos los esquemas de financiamiento de los esquemas de protección social, bueno, no se pueden discutir nuevamente, no se pueden actualizar. No, pero mi pregunta era sobre la comisión ejecutiva, porque mi pregunta era sobre la comisión ejecutiva, porque la objeción que plantean estos partidos de la oposición es de qué manera están representados en esa comisión, la escasa presencia que tienen. Entonces, la comisión ejecutiva, ¿qué es lo que va a hacer? ¿En función de la cantidad de integrantes se va a votar allí? ¿Qué es lo que se va a votar? No, lo que yo entiendo, Emiliano, que va a hacer esta comisión es, de alguna manera, dirigir el debate, ir de alguna manera ordenando los diferentes capítulos. Obviamente que ahora queda condicionado el diálogo social. Ayer me lo preguntaba otro colega, decir, ¿y ahora qué pasa? Y sí, claramente que queda condicionado. Si los 2 principales partidos de la oposición, partido centenario del sistema político, sistema democrático nacional, no participan en un diálogo que convoca el gobierno, por supuesto que queda condicionado. Pero no debió haberse tenido en cuenta estos aspectos que plantean blancos, colorados, Partido Independiente ahora, ¿no debió haberse cuidado eso en la conformación? Sí, seguramente siempre se puede tener mejor representatividad, yo no niego eso. Lo que me parece que también es una señal demasiado dura, es como que al gobierno no le dan ni un vaso de agua de participar en un diálogo que va a tener 8 o 9 meses de trabajo. Incluso también la oposición no es uniforme en esto, lo hemos visto nuevamente, ¿no? Porque algún partido como Cabildo resuelve que va a participar. Entonces, a mí me da la sensación, lamentablemente lo tengo que señalar de esta forma, es que hay como un intento de marcarle la cancha al gobierno a como dé lugar. Incluso en este tema, que no va a emitir ni un proyecto ahora, ni va a generar ninguna medida concreta. Yo me pregunto, toda la gente que está ahora evaluando o viendo qué pasa con su sistema previsional, como puede ser la caja de profesionales, la caja notarial, la caja militar, la gente que de alguna manera quiere saber si se va a jubilar con 65 años o con 60, todo ese tipo de temas. No tienen un interlocutor dentro de los partidos de oposición para participar en este proceso de diálogo. Yo creo que como señal es muy embromada, lamentablemente, y es como decir, bueno, no me gusta el ámbito y le tengo que marcar y condicionar a lo que fue la principal propuesta del gobierno, del Frente Amplio, cuando hizo campaña, que era, estos temas no vamos a ir por el plebiscito como partido político. Como partido político el Frente Amplio proponía un diálogo social. Ahora que somos gobierno, se convoca esto, se pueden tener objeciones, se pueden tener propuestas, pero no patear la mesa y directamente sacar a los 2 principales partidos de la oposición de este proceso de diálogo. Ahora, hay margen todavía para negociar. El lanzamiento es mañana oficialmente, ¿no? Pero está claro que esto lleva varios meses y de hecho recién se van a presentar resultados el 30 de abril de 2026. Desde el oficialismo estiman pertinente que justamente buscando una participación más amplia, entonces participen los partidos adoptando cambios a esta metodología. Mire, Romina, yo creo que siempre hay margen para asegurar la mejor y la mayor participación de todos los actores, y sobre todo de estos actores que son los partidos políticos. Y el tiempo que quede, bueno, se tratará de trabajar para que esto se revea y que no sea tan drástica la resolución que se tomó. Ahora, informalmente el Partido Colorado y el Partido Nacional ya incluso habían deslizado que algunos nombres podían participar en el diálogo, es decir, esto fue intempestivo. ¿Cómo es esto que está comentando ahora, perdón?
No, bueno, yo entiendo que informalmente ya el Partido Colorado y el Partido Nacional habían señalado, informalmente, reitero... Sí, en alguna nota de prensa trascendieron, ¿no?, asesores de cada uno de los partidos que podían justamente participar en esa instancia, ¿no? Entonces, bueno, la oposición entiendo que está en su proceso, está cada uno en su momento interno, nadie tiene para objetar nada con respecto a eso. Ahora, la resolución que se toma y que se comunicó en el día de ayer es como demasiado drástica y viene un poco a contrapelo de decir, bueno, posiblemente nuestros representantes en ese ámbito de diálogo sea fulano y mengano. Bueno, ahí obviamente hubo un cambio de viento en alguna dirección que, reitero, no es la mejor señal que el sistema político termina dando hacia afuera, ¿no? Además de estas objeciones a la integración de la Comisión Ejecutiva, estos cuestionamientos a la forma como están representados los partidos políticos y en especial a los partidos de la oposición, hay otros argumentos. En el caso concreto de Pablo Mieres, del Partido Independiente, se puso el foco en la metodología y los contenidos del trabajo. Por ejemplo, decía Mieres, no se entiende cómo el gobierno del Frente Amplio asumió diciendo que había una serie de asuntos que eran de urgente consideración, en particular la pobreza infantil, y ahora se convoca a un diálogo social que va a sacar sus conclusiones dentro de al menos un año, y en ese momento, además, se las va a remitir al Poder Ejecutivo, etcétera. O sea, dice Mieres, se pierde todo el primer año en una secuencia de reuniones en todas partes del país para escuchar. Nosotros no compartimos esa metodología. Este es un punto interesante, ¿no? Porque con la pobreza infantil efectivamente hay una urgencia, ¿no? ¿Qué dice usted sobre el planteo de Mieres en cuanto a que debería tratárselo de otra manera, en un ámbito que tuviera otros tiempos y que llevara a tomar decisiones más rápido? Bueno, que por ejemplo temas relacionados a la pobreza infantil ya están siendo tratados por medidas que el gobierno ha tomado en estos primeros 120, 130 días que lleva de gestión, y que aparte tenemos prontamente, a partir del mes de agosto, la discusión presupuestal donde se van a asignar los montos del presupuesto público para políticas de infancia, políticas de educación, políticas de protección social. Entonces, no es una cosa o la otra, y el ex senador Mieres sabe perfectamente de que temas de agenda urgente se discuten a un ritmo, y temas ya más de tendencia estructural y de tensiones que tiene nuestra sociedad y que nos arroja ese terrible guarismo de tener un 30% de niños de 0 a 6 años por debajo de la línea de pobreza, evidentemente que se tienen que atender de manera múltiple, de manera sincrónica, ¿no? Es decir, hay cosas que se están trabajando ya, por ejemplo, el bono para las familias que vuelven de las vacaciones y tener un bono de refuerzo para transitar este invierno. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con medidas relacionadas a la salud infantil. Se empezó a dar la vacuna contra la meningitis gratis para los bebés, cosa que no estaba prevista en el primer arranque de este año, sino recién para el tercer trimestre de este año se adelantó. Bueno, todas esas son medidas que de alguna manera protegen la infancia y se están tomando ya. Hay cosas que se van a discutir a nivel presupuestal, que es la ley madre de todo gobierno. Eso el senador Mieres, ex ministro de Trabajo, lo sabe bien. Ahora, si no podemos discutir las tendencias subterráneas que tiene nuestra sociedad y que condenan en cierto sentido a que gurises de 0 a 6 años estén sobre representados bajo la línea de la pobreza, bueno, me parece que yo lo entiendo más como una picardía que un dirigente político también de la oposición establece, y que no va ninguna cosa en desmedro de la otra. Se va a discutir en el presupuesto las asignaciones para la pobreza infantil, ya se están haciendo medidas ahora, y también se va a discutir qué rol y qué asignación presupuestal se le asigna dentro de la matriz de protección social que tiene el Estado uruguayo a los diferentes estratos de nuestra sociedad, a los menores, a los trabajadores activos, a los pasivos y a la infinidad de sectores que tiene hoy nuestra sociedad, y que de alguna manera requieren tener un diálogo, un proceso de diálogo con los mejores aportes, con las mejores ideas, con los mejores insumos para cualquier proceso de diálogo. Esa me parece que es la síntesis de cómo se hace
una buena política, escuchando, incorporando insumos de diferentes ámbitos y luego generando una discusión en el Parlamento y en el sistema político, que es el que resuelve con sus manos en alto. Ahora, la negación de eso es la negación de la política, ¿no? Es decir, bueno, a mí no me gustó el formato, entonces por ende yo no voy a estar. Esa es la señal que le estamos dando al mundo empresarial, al mundo de los trabajadores, a las organizaciones de jubilados y pensionistas. Yo creo que es una mala señal. Y los argumentos que he escuchado hasta ahora, la verdad que no son ninguno como decir, bueno, acá hay un argumento de peso para decir, se justifica que los dos principales partidos de la oposición no participen en este proceso, ¿verdad? En el día de ayer, una vez que se conocieron los pronunciamientos del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente, cuando procurábamos la reacción, la respuesta en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es quien coordina este diálogo, se nos respondió que por ahora no iba a haber declaraciones, que se prefería guardar silencio, sobre todo teniendo en cuenta que está previsto ahora nomás, ya en las próximas horas, el acto de lanzamiento del diálogo. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que sí hubo declaraciones como la suya, o sea, sí salieron a pronunciarse legisladores del oficialismo, ¿usted sabe que haya habido algún tipo de intercambio ayer, oficialismo, oposición? ¿Esto quedó así nada más? ¿Salieron los comunicados, salieron las resoluciones? ¿O se está tratando de encontrar un punto de entendimiento? No, le soy sincero, Emiliano, desconozco si hubo un contacto en el día de ayer entre los principales referentes de la oposición y el gobierno. Yo no sé incluso si se lo comunicaron al presidente antes, ¿no? Porque todos sabemos que los dirigentes políticos de mayor peso, estas cosas se avisan, se comentan, se tratan de enmendar o se tratan de encarrilar. Desconozco si hubo esos contactos. Ahora, con la segunda parte de lo que usted me planteaba, sí, sin duda que siempre se extrema y siempre se trata y se va a tratar de, mientras haya tiempo, bueno, de que se revea y que el resultado sea siempre de mejorar la participación y no de disminuir la participación de diferentes actores políticos de nuestra democracia. A mí me da la sensación que bueno, reiteraba yo que el diálogo nace condicionado, pero también el gobierno ahora está embretado porque ¿qué va a hacer? Va a rever al grito del balde de lo que se mencionaron ayer por parte de Delgado y del Partido Colorado, y cómo queda cómo queda la situación ahora de decir, bueno, el diálogo no arranca. No, obviamente que va a arrancar, obviamente que se va a seguir trabajando para que los partidos estén representados, y siempre que haya margen de mejora se va a tratar de que la participación sea efectiva y que, bueno, tratar de amparar lo que se establece. Ahora, no hay cogobierno, ¿no? Era lo que hablábamos la última vez que estuvimos. No es que no me gusta el ámbito y lo tengo que cuestionar a como de lugar y no participo y se termina todo. Es decir, yo creo que las señales están embromadas, reitero, que un proceso de diálogo nace condicionado y que el gobierno obviamente ahora tiene que tratar de resolver esta situación, porque parece como muy sólida, muy tajante, muy terminante la postura que manifestaron el Partido Colorado y el Partido Nacional. ¿Podría llegarse a otro ámbito? Por ejemplo, tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado fueron a los antecedentes, ¿no?, de otros diálogos políticos que se han convocado y que el protagonismo allí lo tuvo el partido político, ¿no? Los partidos políticos. Mencionan lo que hizo el presidente Lacalle Pou con el diálogo interpartidario sobre seguridad al inicio de su mandato, lo que hizo el presidente Tabaré Vázquez en 2006, el presidente Mujica con el amplio, dice, diálogo nacional sobre educación. ¿Hay chance de que se cree que otra instancia entonces? Porque recordemos que también lo que surja usted decía, bueno, esta comisión no va a ser vinculante, pero sí es cierto que de allí se van a sugerir propuestas, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que va a llegar a discusión en el Parlamento. Y por supuesto, pero justamente si este ámbito lo que va a hacer es sistematizar todas las perspectivas en estos 4 ejes fundamentales para cualquier sociedad, y particularmente la nuestra, que los partidos no quieran estar, es una señal complicada. Ahora bien, siempre se puede mejorar y siempre se puede participar de otro ámbito. Ahora, el ámbito es este.
Cuando tú señalabas esos diálogos durante los gobiernos del Frente Amplio, durante el gobierno pasado del doctor Lacalle Pou, hubo valentía de decir, bueno, sí, yo de repente no estoy de acuerdo con el marco, con la metodología y con el formato, pero participo igual. De hecho, el Frente Amplio participó tanto en la comisión de expertos como en el diálogo por seguridad, y mirá que nos decían de todo cuando decíamos, esta posición es la nuestra, pero se argumenta. Después uno puede estar a favor o en contra, o con matices, o totalmente en otra sintonía, pero no se deja vaciado el ámbito y no se deja la silla vacía en un tema tan relevante como esto. Yo me acuerdo en la campaña electoral cuando Delgado decía, cuando era candidato, no voy a permitir que me tranquen el país. Y el Frente Amplio tiene que cambiar el chip de la confrontación a la colaboración. Bueno, ¿y ahora? O recuerdo cuando el contador Saldain quería debatir con los promotores del plebiscito del PIT-CNT y quería, como de lugar, que se diera un debate en la televisión. Ahora, ¿no hay temas para tratar ahora? Yo la verdad que no logro ordenar bien la jerarquía de estos argumentos en un tema, reitero, que es fundamental. Diputado Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara de Representantes, le agradecemos su participación esta mañana. Gracias a ustedes, un abrazo.